En esta oportunidad vamos a escuchar al gran Héctor Béjara desde Chile, donde mencionó que hoy las Fuerzas Armadas no tienen liderazgo, tampoco en la derecha tienen un líder en estos momentos. También mencionaron que hoy las modificaciones que ha hecho el Congreso de la República a la Constitución es ilegal, porque para ello tuvo que haber dos legislaturas y eso nunca ha ocurrido. También hoy el 65% de los peruanos piden un cambio a la Constitución. Héctor Béjar también mencionó que la Constitución del 79 no es una buena constitución, porque aquí hay capítulos donde hablan que el pueblo, el gobierno debería devolver la riqueza pues, a los patrones. Lo que ha dicho que esta constitución también está desfasada. La única salida es una asamblea constituyente para que el pueblo pueda hacer una nueva constitución de acuerdo a los tiempos actuales. Vamos a escuchar pasajes de este análisis del gran Héctor Béjar. El compañero Héctor Béjar Rivera aquí en esta pequeña conversación para aclarar algunos temas que es de interés nacional. Continuando con esta conversación, yo quería preguntarle qué va a pasar en las próximas semanas. Se anuncia un paro de la Macro Norte. Si se juntara la Macro Norte con la Macro Sur y los pueblos originarios, se viene una gran protesta, un gran levantamiento. Se vendría una gran protesta y un gran levantamiento, pero es difícil saberlo, ¿no? Porque han anunciado una negociación. El gobierno está negociando yo estoy informado por la radio, en realidad no tengo información directa. Al parecer hay un proceso de negociación que va a ser muy difícil. La situación del norte es catastrófica, trágica, y el gobierno no ofrece ninguna confianza ni eficiencia. Entonces, creo que lo más probable es que efectivamente el paro se produzca. Ahora, que eso sea simultáneo con el sur, habría que ver, ¿no? O tal vez el sur le deja solo al norte. Pero no sé, claro, desde aquí es muy difícil saberlo. Ya, y si se lograra unificar ese levantamiento, y según su libro, Retorno a la guerrilla, que hay un párrafo en la página principal en donde dice que el 28 de octubre de 1948, la prensa, en especial el diario El Comercio, en su editorial clamaba, cito, las Fuerzas Armadas han asumido el gobierno para poner orden en el país, para impedir que caiga en manos de la secta aprista. El aprismo es comunismo, el comunismo es robo. ¿Usted cree que si hay un levantamiento fuerte, en donde se paralice todo el país por unos días, no sé cuántos, las Fuerzas Armadas vuelvan a tomar el poder? Podría ser, pero también podría no ser. Es difícil decirlo. ¿Por qué? Porque el rol de las Fuerzas Armadas ha cambiado mucho. No son las mismas las Fuerzas Armadas de 1948 que las del 2023. Yo creo que después del periodo de Velasco, el propio Estados Unidos se preocupó por disminuir el rol de las Fuerzas Armadas. Incluso ellos llegaron a tener como proyecto que estos países no tengan Fuerzas Armadas, sino que tengan solamente policías. Eso llegó a discutirse en Estados Unidos. De manera que, por más que esto que estoy diciendo pueda parecer falso, pero es la realidad. Las Fuerzas Armadas ahora no tienen liderazgo, como lo tenían en la época del 48, que estaba un señor que se llamaba Manuel Odría, que era un general. Ahora no tienen ese tipo de liderazgo. El Perú tampoco lo tiene, la derecha tampoco tiene líderes.
y por tanto la situación es muy dinámica, muy confusa en el Perú y es difícil predecir algo. Bien, nosotros empezamos el 2021 con la recolección de firmas para que se convoque a una asamblea, a un referéndum en donde se consulte a la población si es que se quiere o no se quiere una asamblea constituyente para modificar la constitución política del Perú. Bajo ese contexto, el Congreso modificó inmediatamente la ley que permitía hacer un referéndum. Entonces ahora toda modificación que se haga a la Constitución debe pasar por el Congreso y es bien difícil. ¿Qué opina usted cuando ellos se oponen al cambio de la Constitución o a modificar la Constitución vía Asamblea Constituyente, pero ellos están modificando más de 50 artículos para beneficiarse ellos prácticamente? El Congreso se ha constituido en una constituyente y lo que ha hecho es absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional. El Congreso no puede modificar la Constitución sino convocando a 2 legislaturas con ese propósito, y no lo ha hecho. Todo lo que ha hecho este Congreso es ilegal. El propio Congreso es ilegal. Está flotando allí porque lo ampara el poder del dinero, del poder de los medios y el poder de las armas. Pero ya un 65%, según las encuestas del electorado peruano, está por una constituyente. Claro, y esas encuestas lo hacen según las encuestas de la derecha. De las encuestas de la derecha. ¿Usted cree que en un próximo gobierno o con nuevas autoridades se puede restituir la Constitución del 79? ¿Cuál sería más factible? ¿Qué beneficios traería? Si es posible o no es posible. ¿Es más posible la Asamblea Constituyente? Por favor, se nos puede aclarar sobre ese tema. La Constitución del 79 ha sido rodeada de un halo de gloria por personas y partidos que no conocen exactamente la historia. Recordemos que la Constitución del 79 fue el resultado de una negociación entre el partido aprista, ya era el partido que había abdicado de todas sus banderas en 1979, y los abogados de las grandes empresas, que tenían un partido que se llamaba Partido Popular Cristiano. Acción Popular no estuvo, y la representación de izquierda, que fue muy importante, se negó a firmar esa Constitución. De manera que yo no sé de dónde ha salido aquello de que la Constitución del 79 es mejor. La Constitución del 79 fue una Constitución de la restauración del poder oligárquico. A partir de esa Constitución es que se devuelve las tierras a los propietarios, se devuelve los diarios a las grandes familias de Lima. Y lo que pasa es que al señor Ollanta Humala se le ocurrió eso y la gente lo siguió. Pero eso no tiene nada que ver con la religión. Además, la Constitución del 79 ya es atrasada, estamos en el 2023. Han pasado 50 años. Claro, pero este señor Ramón Ramírez Erazo dice que con esa Constitución se puede castigar a todos los que robaron bajo el amparo de esta Constitución de Fujimori. Bueno, pues probablemente, pero eso habría que hacerlo en un artículo constitucional también de una Constitución nueva. Eso se le puede. Yo creo que, por ejemplo, una nueva Constitución debería incluir un capítulo sobre derechos humanos en que se prohíba absolutamente la tortura y se diga expresamente que aquellos que cooperen o ayuden o sean autores mediatos o inmediatos de actos de tortura sean condenados fuertemente.
Solo así se puede eliminar el abuso, los malos El tratos abuso que hemos del visto poder. nosotros ahora, ¿no? En estos últimos meses. Bien, entonces, eso quiere decir que el Ágora Popular está en el camino correcto, luchando por una asamblea constituyente. Absolutamente. Porque todos sabemos que una asamblea constituyente, luchamos por una asamblea constituyente porque queremos un país nuevo. No solamente porque queremos una nueva constitución. En realidad, detrás de esa reclamación está un país nuevo con un sistema político distinto, democrático. ¿Y qué opina sobre la derecha con los medios de prensa monopolizados? Ellos dicen y llevan un mensaje al pueblo desinformado que los que queremos el cambio de la constitución política somos comunistas, somos terroristas, queremos el atraso para el país, que bajo esta constitución fujimorista se tiene un gran desarrollo, somos la envidia de Latinoamérica. Sí, ¿Cuál? claro. Sí, sí. Bueno, ellos lo van a seguir diciendo porque tienen que mentir. Tienen que mentir. Yo creo que esos medios están en un problema, en una disyuntiva, de la cual no pueden salir. ¿Por qué? Para vender, para ser vigentes, tienen que revelar o investigar determinados actos de corrupción. Pero gracias a Y por otro lado, tienen que apoyar el régimen que auspicia esa corrupción. Entonces, porque ellos viven de la corrupción. Porque ellos viven de la corrupción. El sistema vive de la corrupción. Claro, entonces está en una contradicción básica. La gente se da cuenta de eso y les cree algunas cosas y otras no se las cree, por supuesto. Hay un amplio sector de la población que ya no cree en la prensa. Exactamente. Por donde van los repudian. Además, la prensa en general en todo el mundo está en crisis. En todo el mundo está en crisis. Por razones incluso tecnológicas. La gente ya no lee prensa escrita. La gente ya tampoco ve demasiado noticias de cable, ni TikTok, YouTube. Más rápido. Y es mucho más rápido, más vivaz, más cuestionador que comprar un periódico y dedicarse a leer esas páginas. Se necesita más tiempo también. Exactamente, y dinero. Claro. Bien, entonces vamos a seguir en la lucha por la Asamblea Constituyente. Estamos en un buen paso, hermanas y hermanos, los que seguimos en esa lucha, abrazamos esa causa, tenemos que seguir adelante. Bien, doctor Béjar, podemos pasar a otro tema que es respecto a la historia. ¿Qué opinión usted tiene o si nos puede traer el alcance, la información de los libros que se robaron los chilenos en la invasión a Lima? ¿Usted sabe cuántos libros se trajeron los chilenos? No tengo idea, pero fueron muchísimos. No tengo la cifra exacta. ¿Con 10,000? ¿1,000? Sí, fueron mucho más de los que devolvieron, evidentemente, ¿no? Ya. Pero todos sabemos lo que significó la denominada ocupación de Lima, ¿no? Claro. Fue realmente un robo no solamente de libros, de todo lo que podían. Se trajeron los leones. Aparte de los leones, hasta el fierro de las líneas del tren. O sea que fue un saqueo. Un saqueo total. ¿Sí? Es algo extraño, ¿no? Medio contradictorio, porque la resistencia a la invasión chilena lo hicieron, por ejemplo, se hizo mayormente con la gente andina. Sí. Ahí tenemos al Brujo de los Andes, tenemos al mismo Leoncio Prado, y los limeños no hicieron nada, pero sin embargo la discriminación hacia el hombre andino, hacia la mujer andina, va de la mano. Prácticamente ellos no hicieron nada por defender Lima y ellos se creen ahora dueños del país. Las familias limeñas abandonaron al ejército.
el último acto de aprovisionamiento del ejército se produjo en la guerra con España en 1866. La guerra con Chile se produce 13 años o 12 años después, y en el interín el Perú ya estaba en quiebra. Estaba en quiebra porque había existido una enorme corrupción en el Perú, gigantesca corrupción. Entonces abandonaron al ejército y en esas circunstancias se produce la guerra con Chile. Eso causó que el pueblo peruano se sacrificase, murió muchísima gente, todos sabemos los héroes que hubo de la en el Perú, no necesito repetir esos nombres.